Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de hojas de cálculo de Google y vamos a empezar con un archivo nuevo, un libro nuevo, mejor dicho, y en este libro vamos a poner, como siempre, el zoom a 200. Vamos a estudiar en este vídeo lo que es el autorrastre y dos tipos de referencia, la referencia relativa y la referencia absoluta. El autorrastre nos permite copiar lo que hay en una celda en un rango de celdas continuas. Por ejemplo, si yo en esta celda escribo Juan, si yo quiero copiar lo que hay en esta celda, por ejemplo, hasta en todo el rango A1 a 10, pues bastaría con hacer el autorrastre. Para hacer el autorrastre tengo que poner el cursor del ratón encima de este cuadrado que tengo en la celda activa. Pongo el cursor del ratón, tiro hacia abajo y ya he copiado el contenido que hay en la celda 1 en el resto de celdas. Se puede hacer también con una selección. Por ejemplo, ahora tenemos esta selección y yo quiero copiar el contenido que hay en esta selección, por ejemplo, hasta la columna F. Pues pongo el cursor del ratón en el cuadrado que hay en la selección activa y arrastro hasta la columna F y de esta forma pues ya he copiado todo el contenido que había en la celda 1 en el resto de celdas. Vamos a borrar lo que hay. Para borrar es la tecla suprimir y ahora vamos a poner, por ejemplo, un valor, por ejemplo 357, y el procedimiento sería igual. Se puede hacer con valores, así como con caracteres de texto, caracteres alfanuméricos, etc. Bueno, otra cuestión que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, si ponemos lunes, pulsamos Enter, hacemos un autoarrastre hacia abajo y fíjense cómo nos escriben los días de la semana. Podemos poner enero, hacemos un autoarrastre nuevamente hacia abajo y aquí tenemos los meses. Podemos crear, por ejemplo, secuencias. Imagínense que yo pongo 0, luego 5, selecciono ambos y hago un autorrastre hacia abajo y lo que he creado es una secuencia. Aquí he indicado que vaya sumando 5 a la cantidad anterior y es lo que hemos hecho en esta secuencia. Voy a borrar todo este rango y aquí, por ejemplo, en A1 vamos a poner 369 y aquí 384. Vamos a seleccionar ambas. Y bueno, yo que he creado aquí una secuencia, voy a hacer el autorrastre, por ejemplo, hasta esta celda. Y en B1 vamos a poner, por ejemplo, un 10%. Y voy a hacer un autorrastre porque vamos a calcular el 10% de cada una de estas cantidades. Lo vamos a calcular aquí en D. Y bueno, es tan sencillo como multiplicar el contenido de esta celda por el contenido de esta otra. Pulsamos Enter y ya tenemos el 10%. Bueno, con la opción autoarrastre podemos calcular el resto haciendo un autoarrastre hacia abajo. Fíjense que no tenemos que calcular una por una, porque aquí, bueno, tenemos 10 filas, pero imagínense que en vez de 10 filas tenemos 10.000. Hacerla una por una sería todo un trabajo. Por lo tanto, con la opción de autoarrastre podemos replicar la fórmula que hemos hecho en esta celda en el resto de celdas. Esto es así porque Excel trabaja con un concepto que son las referencias relativas, que vamos a ver en qué consiste. Lo voy a ver aquí. Voy a utilizar la función fórmula text. Seleccionamos la celda donde se ha calculado la fórmula y bueno, pulsamos Enter. Bueno, voy a hacer el autoarrastre, perdón. Bien. Bueno, vamos a ver lo que hemos hecho en esta celda. En esta celda hemos multiplicado A1 por B1. Cuando hacemos un autoarrastre hacia abajo, es decir, cuando de esta celda bajamos a esta otra, lo que hace Excel es que reescribe la fórmula. Si bajamos una hacia abajo, Excel baja de esta referencia una y de esta referencia otra. Entonces reescribe A2, B2. Si bajamos otra hacia abajo, pues reescribe A3 por B3 y así
con el resto. De esta forma podemos realizar este tipo de cálculos. Calculando la primera operación, como en el resto son todas iguales, podemos hacer el autoarrastre. Pues bien, a esto es a lo que se le llama una referencia relativa. En esta celda, la referencia a la celda 1 es relativa y la referencia a la celda B1 es relativa, lo que nos permite que al hacer el autoarrastre esas referencias sean modificadas automáticamente por Excel para que calcule el resto de operaciones. Vamos a borrar todo esto. Y ahora vamos a suponer que el 10% se encuentra aquí. En este caso, el 10% está aquí, en la columna C. Yo lo que quiero es calcular el 10% de cada una de estas cantidades. Bueno, pues el procedimiento es igual. Tomo la cantidad primera y la multiplico por la segunda, en este caso por el porcentaje. Pulso Enter y aquí he obtenido el resultado correctamente. Ahora bien, ¿qué sucede si hago un autoarrastre hacia abajo? Bueno, al hacer un autoarrastre hacia abajo me devuelve 0 en el resto. ¿Por qué? Vamos a ver aquí qué es lo que hemos hecho. Voy a utilizar para ello la función fórmula texto. Seleccionamos la celda, cerramos paréntesis y bueno, aquí podemos hacer el autoarrastre. Fíjense lo que ha sucedido. Hemos multiplicado A1 por A12, A1 que lo tenemos aquí, por A12 que lo tenemos aquí, y hemos obtenido el resultado. Pero al hacer un autoarrastre hacia abajo, como tengo referencias relativas, he bajado una hacia abajo, pues Excel automáticamente baja una hacia abajo. Y al bajar una hacia abajo, multiplica por A13. Y lógicamente en A13 no hay nada y por eso obtiene el 0. Si sigo bajando, Excel sigue bajando referencias y por lo tanto no puedo calcular el 10% del resto de las cantidades. Vamos a ver cómo solucionarlo. Para ello vamos a utilizar lo que se llama una referencia absoluta. La referencia absoluta hay que hacerla a la celda A12, porque es la celda donde se encuentra el valor que queremos, por el que queremos multiplicar al resto de valores. Por lo tanto, este es un valor único y la referencia absoluta debe hacerse al valor único. ¿Cómo se hace la referencia absoluta? Es muy sencillo, tomamos el contenido de la celda 1 y lo multiplicamos por lo que hay en A12. Y aquí pulsamos F4. Al pulsar F4 ya le indicamos a Excel que la celda A12 debe mantenerla fija. Pulsamos Enter y ahora al hacer el autoarrastre, pues nos ha calculado el 10% de cada una de estas cantidades. Vamos a ver por qué. Fórmula texto. Seleccionamos y ahora hacemos el autoarrastre. Bien, fíjense que A1 es una referencia relativa, por lo tanto al bajar cambiamos a 2, a 3, a 4. Pero A12 es una referencia absoluta, por lo tanto, aunque hemos bajado hacia abajo, Excel mantiene la celda A12 y por lo tanto podemos realizar esta operación. Bueno, pues esto es todo. Espero que el vídeo haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente. Antes de irnos, voy a guardar la hoja de cálculo. Le voy a poner, por ejemplo, autoarrastre. Digo que lo quiero guardar en curso hojas de cálculo y en este caso ya lo tenemos guardado.